Las emociones ayudan a fomentar el aprendizaje ya que pueden estimular la actividad de las redes neuronales, reforzando las conexiones sinápticas. En este episodio conversaremos con Camilo Espinosa, líder de The Switchers, quienes utilizan la emoción y el movimiento como apalancadores del aprendizaje en nuevos idiomas. Poder estar, usted está organizando todo y no podré participar este año por temas propios aquí en la organización, que tenemos un montón de cambios. Entonces para la época y el tema se salió de las manos. Lastimosamente no podré estar. Pero igual vamos a tener una edición virtual especial para la comunidad que te lo haré saber en su momento si quieres. Y en octubre vamos a tenerla en Chile, por si de pronto te animas para el de Chile. ¿Listo? No, bueno. Caro, te pregunto algo más. De las memorias de estos espacios, ¿las están guardando en algo bueno? Eso, lo que estuvimos trabajando la tecnología en gestión humana, súper bacano, y quería mirar varios temas de ahí para mirarlo aquí con TI, a ver cómo podemos desarrollar nosotros que tenemos Microsoft. Me gustó súper el contenido ese día. Pero no puede estar la primera parte, me perdí la primera parte, conecté como 20 minutos tarde. Sí, las estamos grabando, de hecho ya se empezó a grabar en algún momentico y esto se monta a Spotify y a YouTube. Yo se los voy a compartir porque estamos organizando el repositorio para lanzarlo todo junto, pero ya tenemos todo muy organizado. Qué rico, bienvenido a toda la comunidad, como siempre, muy puntuales en nuestro espacio de aprendizaje del día de hoy. Hoy tenemos un invitado muy especial, es un community amigo que tengo hace ya algún tiempo, que es Alejo. Alejo ha sido una persona supremamente activa en la comunidad, de la cual tenemos mucho que aprender porque es supremamente inquieto en temas de aprendizaje. Él tiene 1000 preguntas, él quiere investigar, él quiere consultar, él comparte, entonces tiene un espíritu de comunidad y de conocimiento muy bonito que creo que todos tenemos mucho que aprender en ese aspecto. Le damos la bienvenida entonces a Alejo, para que tú te presentes, nos cuentes un poco más quién eres, dirección de investigación. Levantaste la mano por algo. Bueno, no quería hacer poner el dedito, perfecto. Entonces, Alejo, bienvenido, cuéntanos un poco más de ti y empecemos a tejer esta conversación entre todos. Para los que nunca se han conectado y los que ya se han conectado, les recuerdo, este es un espacio de conversación. Yo hoy seré la persona que moderaré el espacio, sin embargo, es importante la participación de todos, las preguntas, las inquietudes, los comentarios, todo lo que nos quieran aportar. Este es el momento y es como la oportunidad para que entre todos hagamos como estas construcciones de conocimiento. Entonces, Alejo, bienvenido. Bueno, pues primero de todo, muchísimas gracias, Catalina, y a Carolina también, y a la comunidad en general por el espacio. Realmente, no solamente me siento agradecido por pertenecer al grupo desde hace ya más de un año, sino también por todo lo que he aprendido, o sea, muchas cosas, muchos aprendizajes, muchas reflexiones, y también por el espacio para permitirles compartir muchas de las cosas que a veces reflexiono o en las que investigo. Entonces, bueno, pues mi nombre es Alejandro Martínez. Básicamente este espacio es un espacio sí de conversación. Yo quisiera eventualmente mostrarles algunas cosas como para que tengan unos referentes en relación con lo que voy a hablar. Entonces, si me permites compartir, no tengo una cosa muy elaborada, pues porque es más una conversación, pero sí considero que puede ser valioso lo que les muestre. Primero, pues este es mi perfil LinkedIn, ¿sí? Si alguna vez me han visto, pues yo soy el estructurador, lo denominamos así desde la firma. Esto, en función quizás de unos aprendizajes de hace mucho tiempo. El punto es que, pues básicamente hacemos consultoría, lo que comúnmente se conoce como consultoría, aunque eso pues tiene una connotación muy particular. Y pues ya llevo unos cuantos años trabajando a nivel de intervenciones organizacionales,
digamos que lo que puedo sacar como más pecho, aunque ya lo considero un poco obsoleto, es pues ser coautor del Modelo Nacional de Excelencia, la versión 2016, y en ese marco pues han habido muchos aprendizajes a nivel de evaluación de empresas, tanto en Colombia para el Premio Nacional como pues para el Premio Iberoamericano. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, hoy cuando me inscribí en la invitación que se hizo pues, desde el grupo, yo no sabía si charlar en este espacio en relación con el liderazgo o en relación con aprendizajes en los proyectos. Entonces yo puse liderazgo y o aprendizajes de proyectos, pensando, digamos, mirando esas dos opciones. Cuando finalmente salió ya publicado y salió tal cual, liderazgo y o aprendizaje de los proyectos, dije, no, pues es un reto, pero pues yo he puesto la O precisamente porque no son necesariamente excluyentes. Entonces, pues voy a centrarme como en tres cosas. Primero, contarles un poco cómo es que se llegó a lo que les quiero comentar en relación con una cosa que se llama liderazgo sistémico. Y dos, pues eso cómo se relaciona un poco con los proyectos. Entonces, pues para tener algunos referentes, bueno, yo tengo ahí algunas publicaciones en LinkedIn, están abiertas cuando las quieran ver, pero me voy a centrar un poco más en esta. Digamos que, por un lado, pues hay que si uno va a hablar de liderazgo, pues tiene como que entender un poco de qué se trata, y no solamente desde lo coloquial, sino desde realmente una comprensión un poco más profunda y más técnica. Y pues más allá de que el liderazgo se habla pues, desde que existe el hombre prácticamente, hay como pues, en el último siglo han habido, digamos, unas aproximaciones, bueno, más del último siglo, eso realmente viene de el arte de la guerra con Sun Tzu, pero pues Chaumini y von Clausewitz en la época napoleónica hicieron como un análisis de la estrategia, etcétera, y del liderazgo en función, digamos, de cómo operaba Napoleón en sus campañas. Y pues desde más o menos hace un siglo, 1930, pues viene con la segunda revolución industrial, prácticamente el taylorismo, el fordismo, en relación con cómo, digamos, optimizar, en principio, la producción. Entonces, hacia el año 2000, como para hacer un barrido rápido, pues aparece algo que es probablemente lo más conocido, pues hay muchas aproximaciones en relación con liderazgo, muy conocidas, pero probablemente de las más conocidas fue el trabajo que hizo el profesor Goleman para Harvard en el año 2000 y estableció 6 tipos de liderazgo, aunque a mí me gusta más desde lo conceptual el situacional de Herzing y Blanchard, pero en general, ¿cierto? Liderazgo se entiende de esta manera, como el nivel de influencia en un grupo de personas para motivarles y para movilizarlos en pos de lograr unos objetivos específicos, que hoy en día sería un poco el propósito. Pues, ¿qué pasa? Que muchas veces, y a veces, tengo pues también la fortuna de trabajar a nivel de formación en posgrados, de hecho en la maestría de innovación, parto como de homologar conceptos de las líneas bases, y una de ellas es cuál es la diferencia entre gestión y administración, ¿no? Entonces, eso surge hace bastantes años con uno de mis dos grandes mentores, pues uno ya falleció, el doctor Líbano Ortegón, pues ya tenía una vida vivida, 82 años, ya estaba un poco malito, pero fue una persona que a nivel profesional me aportó mucho, y hace más de 10 años teníamos una serie de conversaciones interesantes, y de hecho esta publicación narra un poco o recrea un poco lo que pudo haber sido esta conversación que tuve con él. Básicamente, él lo que planteaba era, bueno, ¿cuál es la diferencia entre gestión y administración? Y la diferencia radica en que pues, la gestión desde la perspectiva de la gerencia involucra el liderazgo, y el liderazgo entendido como lo que gestiona, digamos, a las personas que desarrollan, digamos, un propósito a nivel organizacional. Entonces, por un lado, está la parte administrativa que es como secuencial. De hecho, aquí menciono lo que se habla de la teoría de administración moderna, pues la planeación, organización, dirección, seguimiento y control. Una aproximación también desde el PHA y algo que incluso pues, se maneja desde el modelo SMO que desarrollamos hace más de 10 años.
Y es como la parte metodológica. La administración se refiere mucho a la parte metodológica. Mientras que el liderazgo tiene que ver con la parte, digamos, humana, pues como para, como dice ahí, motivar a la gente para influenciar en ellos, entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque lo que Libardo me enseñó desde un principio fue a separar los líderes del liderazgo. Y el concepto de liderazgo está más focalizado a las características que se generan en la organización, no necesariamente las del líder, para lograr los propósitos. Y eso hace una gran diferencia. Pues en ese marco, digamos que también lo tengo publicado acá. Entonces, aquí menciono básicamente como esas grandes diferencias. Primero que los liderazgos convencionales se relacionan un poco con las personas con quienes ejercen el rol de líderes, sea pues circunstancial, sea digamos porque se lo merecen, lo que sea, pero están muy relacionados con las características de las personas, y eso es una de las 3 falacias que nosotros consideramos como que son como mitos, en el sentido de que pues no son atributos de personas. Si uno entiende el liderazgo como lo que gestiona la cultura, que pues precisamente en eso consiste un poco esta imagen, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque es que uno puede tener todas las metodologías del mundo y todos los recursos y las plataformas, pero si la gente, digamos, desde una perspectiva convencional, no se motiva o no siente el impulso, pues no va a funcionar. Inclusive puede pasar lo contrario, uno no tiene ningún tipo de metodología, pero sí tiene, digamos, una forma de inspirar, si se quiere, a las personas, pues puede funcionarle más. El punto es que la gerencia o la gestión mejor, digamos que implica las 2 cosas. Entonces, en ese marco se trata de una serie de características, pero en función, digamos, del ambiente para que se gestione sí la cultura de la organización, no necesariamente atributos de las personas. En segundo lugar, pues desde una perspectiva muy convencional, eso tiene que ver con los paradigmas culturales, e incluso estuve leyendo Cata estos días un libro que me recomendó mi hermano, llama Dopamina, que la traducción pues no es esa, literalmente es The Molecule of More, la molécula del más, de la ilusión, muy bueno, de Lindbergh y Long, y resulta que pues realmente el motivar a la gente puede tener muchos más elementos que las características de una persona, pero desde un enfoque convencional lo que se evidencia es que han existido necesariamente a lo largo de la historia y de todos los paradigmas culturales evolutivos, pues como una circunstancia de jerarquías. Entonces hay unos líderes y otros liderados, hoy los llamamos los influencers y los fans, por decirlo de alguna manera. Y la tercera falacia, ¿y eso a qué va? A que realmente, si uno quiere gestionar la cultura, no necesariamente está relacionado con sus características, y hoy en día, con, digamos, lo que se conoce como liderazgos líquidos o equipos autónomos o organizaciones descentralizadas, pues no tiene que darse eso. Y en ese marco, pues hay que pensar y romper un poco el paradigma de pensamiento en cuanto a lo convencional y decir, oiga, ya no necesitamos o no necesariamente tienen que haber esas jerarquías. Y en tercer lugar, y la tercera falacia está relacionada precisamente con qué es lo que se busca es motivar y empoderar. Pero, y eso es algo muy importante, hay una diferencia abismal entre empoderar y empoderarse. Y esa diferencia es tremenda desde la perspectiva de que cuando uno se empodera por su propia cuenta, no solamente pues, se siente involucrado, la diferencia entre estar involucrado y comprometido, allí se puede comprometer, y más si participa, sino que adicionalmente lo hace sin la presión del digamos, lo que son los motivadores extrínsecos, el premio y el castigo, que inclusive si a uno lo ascienden, por decirlo de alguna manera, uno ya inconscientemente queda como con el compromiso con la persona que lo ascendió, por decirlo de alguna manera, y si pues no le cumple o no cumple los objetivos, pues aparte de lo que tiene que hacer, pues está el miedo de las repercusiones o las implicaciones de no haber cumplido, que muchas veces ni siquiera está en función de uno, sino pues de las circunstancias.
Entonces, mi papá tenía una frase que era, mijo, si algo no le gusta o lo cambia, no se queja, más o menos así. Pues cuando uno crece con esas expresiones, pues no puede llegar y decir, eso está mal, eso no me gusta. Y eso viene un poco, como les decía antes, de las conversaciones que teníamos con Libardo Ortegón, que ya falleció, mi otro gran mentor, que afortunadamente está con nosotros todavía, es el doctor Jorge Gaitán Villegas, con quien trabajamos el otro enfoque de SMO, que es la parte de estructuración de proyectos para banca privada de inversión. Pero, pues, aquí sale un poco la narración de una recreación de lo que hablábamos con Libardo, y en ese marco, pues, no se trataba de decir, oiga, sí, por un lado, el ciclo Deming o PHBA, pues, funcionaba muy bien hace muchos años, pero en las nuevas circunstancias no tanto, primero. Y en segundo lugar, tenemos que romper un poco con las perspectivas convencionales del liderazgo. Hace varios años escribí, por ejemplo, ese artículo del ciclo PHBA está obsoleto, que en ese momento yo era el coordinador del Premio Nacional y responsable de la red de evaluadores del Modelo Nacional de Excelencia, y pues hubo un montón de gente que escribió como ofendida, porque yo tocaba el tema de Deming, y pues digamos que no se trata tanto de eso. Mira, ahí están como el número de comentarios y todo eso. El punto es que con respecto al liderazgo, que es parte del modelo, este es como el dibujito del modelo, liderazgo sistémico es lo que dinamiza ese ciclo Beckham, que es como lo que reemplaza u optimiza mejor el ciclo PHBA, que es una forma metodológica de gestión muy en relación con lo que les estaba mostrando acá, puro principio de lo que es la metodología administrativa. Entonces, pues rápidamente, porque pues yo quiero dar espacio para la conversación, entonces se planteó que el liderazgo sistémico como dinamizador del modelo SMO, pues bueno, el modelo parte del contexto y pues apunta a la excelencia como referentes, y pues tiene la parte metodológica, que es el ciclo Beckham, visionar, estructurar, crear, aprender y mejorar, que pues deja obsoleto el PHBA, cuando quieran lo leen, etcétera. Y el liderazgo sistémico como dinamizador de la cultura o como gestor de la cultura, pero no como las características de una persona, sino como las características del ambiente. Entonces aparecen estas 7 características, un liderazgo, es un liderazgo consensuado, se construye entre todos, es transparente, es anticipado y acéfalo, anticipado como, digamos, lo que hacen los grupos de prevención, los COPAS en las organizaciones pasadas o en proyectos como las estrategias en caso dado de choque, y es acéfalo, y es muy interesante porque aquí lo que busca más que que exista un líder de equipo, que existan equipos líderes. Y en ese marco, por ejemplo, si estamos trabajando Carolina, Catalina y yo, y pues Cata es la que sabe más de aprendizaje y Carolina más de metodologías en relación con la experiencia del usuario, y yo más de, no sé, innovación o gestión de conocimiento, pues en función de lo que estemos desarrollando, pues Cata nos va a dirigir o Carolina nos va a dirigir para que el equipo pues pueda fluir, y eso tiene mucho que ver incluso con el esquema de equipos autogestionados autónomos, que no es lo mismo, pero tiene una secuencia, se involucra en metodologías de formador de formadores, trainer, etcétera. Otras 2 características, otras 3, perdón, son que es polivalente en la medida en que uno trabaja en equipo, pues va de alguna manera aprendiendo con sus compañeros, y estas últimas 2 sí, digamos, surgieron posteriormente, pues cuando nos dábamos cuenta, como entregamos el premio nacional, y muchas veces veíamos que los que recibían el premio, pues sacaban el pecho, pero sabíamos que internamente no es que hubiesen sido los que más trabajaron en la temática, claro, la apoyaron y no es su rol, pero pues cuando son reconocimientos compartidos, por un lado es que si todos trabajamos, todos recibimos el reconocimiento, y si todos fallamos, todos aprendemos. Y por último, pues, o no desde lo último, sino inclusive pensé en muchas veces que esto fuera como la plataforma, es que es humano, uno parte de reconocer al otro como par, o lo que nosotros denominamos competencias neurálgicas e ignoradas, que es, tengo un profundo autoconocimiento de quién soy, lo que puedo aportar, y por otro lado, reconozco a mis colegas como pares para co-crear con ellos. Entonces, pues, muy rápidamente, yo creo que ya dejo de compartir y vuelvo ya a la conversación. Ahí como que les mostré muy por encima, pero rápidamente lo que quería hablar. Y ya para cerrar, pues esto habla de liderazgo, ya hablé de algo de liderazgo, o aprendizaje en los proyectos. En los proyectos, aunque salía en el primer... En uno de esas publicaciones que les mostré, ahí se diferencia lo que es un proyecto de lo que es una organización. Pues los proyectos se requieren, ya sea desde las metodologías nuevas, ágiles, o desde las metodologías convencionales, marco lógico o el PMI, siempre se requiere una cuestión de gestión de conocimiento, que es como o las retrospectivas en Agile,
o lo que es lecciones aprendidas y buenas prácticas para los nuevos proyectos. Entonces, un liderazgo en proyectos, utilizando, por ejemplo, el ciclo Beckham, o el modelo SMO que también sirve para proyectos, es un tipo de liderazgo en el cual el aprendizaje se da necesariamente porque, si recordamos rápidamente, el Beckham se visiona desde la alta dirección, se estructura con las personas que estén de cara a los procesos, se crea valor para, digamos, las partes interesadas, que actualmente son desde el Business Roundtable y después ratificado por Davos son 5, ya no solamente son los clientes ni los inversionistas, y se aprende y se mejora. El aprendizaje implica gestión del conocimiento y la mejora gestión de la innovación. Entonces, los proyectos, para que sean, desde nuestra perspectiva, bien gestionados, implican que se dé un aprendizaje que no solo optimice los proyectos siguientes, sino que en las metodologías ágiles puedan inclusive cambiar un poco el objetivo mismo del proyecto en función de generar más valor agregado. Y bueno, pues fui rapidísimo porque yo decía, esto tiene que ser una charla TED, pero pues ahí los dejo como con la conversación abierta para que si tienen preguntas, no sé si me pasé el tiempo o... Vamos bien, vamos bien. Bueno. Tenemos acá minutos para que todos interactuemos. Me parece muy interesante porque son otras miradas y otras visiones, digamos que cuando uno se empieza a centrar como aprendizaje, pero hay unos mundos muy amplios afuera y pues el tema del liderazgo yo creo que a todos nos involucra, sea porque tengamos que formar a nuestros equipos o porque nosotros tengamos que trabajar en nuestros procesos de liderazgo o hay algo en la organización que tengamos que trabajar. Creo que es una mirada muy interesante este modelo que planteas. De hecho, acá lo apunté y me quedó sonando el modelo Beckham, visionar, estructurar, crear, aprender y mejorar. Sí. Porque siento que ahí tenemos como que trabajar mucho, entonces los líderes de aprendizaje y entender que es que, digamos que hay un tema que es el liderazgo a nivel organizacional, como lo manejo como cultura, pero también cómo desarrollo esos individuos para que se puedan enfrentar a los retos y a todo lo que está pasando hoy en día. Entonces, tú lo hablaste muy a nivel organizacional, yo quisiera que lo lleváramos a ese individuo. ¿Cuáles son esas habilidades o esas competencias que tú crees que debemos trabajarle para lograr líderes que se conecten con ese sistema, ¿cierto? Que logren movilizar desde esa perspectiva que se plantea desde el modelo. Pues mira, digamos que es una pregunta abierta para hacer, tú le dices tertulias, pero yo los considero o como mesas temáticas o como esto, bueno, en gestión de conocimiento se maneja otra herramienta, pues buenas prácticas. Pero esto da para hablar bastante y para reflexionar muchas cosas. Yo creo que nosotros empezamos cualquier intervención con una cosa que denominamos el taller de competencias NEI por neurálgicas e ignoradas, que son el autoconocimiento y el reconocimiento del otro como par. Y eso es una analogía para responderte. Uno parte de la línea base. Cuando uno parte de la línea base, puede decir, oiga, yo no sé esto, no tengo problema con decir que no lo sé, y en función de eso, pues ya me abro al aprendizaje. Entonces, deja a un lado un poco el ego, ¿no? Y a propósito del libro que estoy leyendo, el de dopamina, pues, oiga, sí, eso los motivadores de Maquillan, la diferencia entre intrínsecos, extrínsecos, etcétera, incluso los paradigmas culturales. Pero cuando uno parte de una línea base de decir, mire, yo esto no lo sé, pues puede aprender. A mí me gusta mucho el modelo Kolb en cuanto a la forma de aprendizaje. Y en algún momento planteamos como un esquema muy sencillo de 3 pasos para generar aprendizaje o apropiación de conocimiento que es diferente de información. La vez pasada yo preguntaba precisamente en la tertulia de hace 8 días que notaba como una contradicción entre el feeling en el que la gente sienta muy chévere en los 2 minutos y animada que se le da una información. Pero yo lo que he notado es que al final la gente se acuerda que la pasó bueno, pero no apropió mucho conocimiento porque, y tú lo sabes mejor que yo desde las neurociencias, la apropiación del conocimiento implica algo de esfuerzo. Entonces, en ese marco, y también depende de las temáticas, porque pues, se habla un poco de apropiar otro idioma, que además puede implicar una inmersión. El punto es que si uno parte de una línea base y dice, yo no sé esto, entonces puede aprender. Entonces nosotros planteamos como 3 grandes enfoques para el aprendizaje que son: 1, establecer un contraste entre lo que yo sé, lo que yo creo, cuál es mi línea base, qué es lo que yo creo saber y lo que me van a mostrar. Y yo como eso es andragogía, o sea, aprendizaje en adultos, yo ya miro, yo ya no creo entero, como es la pedagogía que me da alineamiento y yo creo, pues porque no tengo referentes para criticar. Entonces, básicamente lo que digo es, oiga, que hay una reflexión entre lo que me están contando y lo que yo creía y yo mismo hago el proceso internamente.
Segundo, lo que se conoce como aprendizaje significativo. Si yo estoy aprendiendo algo, pues necesariamente tiene que ver con mi vida o que me afecte, o si no, no lo ve en la nebulosa. O sea, realmente yo quiero saber es esto, qué relación tiene con lo que yo hago. Y en tercer lugar, aprendizaje por proyectos. Entonces, no solamente contrasto a partir de mi línea base frente a lo que me cuentan. 1, 2, lo relaciono con algo que tenga que ver conmigo, sino 3, a partir de eso planteo un proyecto en función de usar ese aprendizaje o eso, mejor ese conocimiento o esa información trasladada a conocimiento en mi mente para aplicarla y que se fortalezca y se asiente para que realmente lo logre apropiar. Entonces, esa sería como mi respuesta. No sé si eso de, si no los puedes convencer, confúndelos, no es la intención, pero digamos son esos 3 elementos que nosotros trabajamos, pero presto a aprender, porque estoy en el grupo con ustedes. Súper, súper. Recuerden que si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, súper bienvenida. Yo acá como que me empiezo como a emocionar y a conectar. Cuando yo estaba como estudiando la especialización, alguien me habló de las funciones ejecutivas. Y entonces me hablan muy desde la neurociencia y empezaron a hablar de la importancia entonces de la fluidez verbal, el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva. Y eran conceptos para mí como, pucha, me están hablando como de las habilidades humanas que hablamos en el corporativo, o sea, todas esas skills que uno supuestamente necesita para desarrollar en la vida, pues como para poder ser un líder o ser exitoso en algo, me lo están hablando desde otra mirada, más desde la ciencia. Cuando hice la pregunta me dijeron, es que estas habilidades denotan el éxito de una persona, ¿cierto? A futuro. Entonces yo ahí conecté, yo, escuchar, esto es todo lo que habla desde el liderazgo. Y ahí como que dije, bueno, entonces a veces el liderazgo no es que se pueda formar, sino que también viene muy desde quién soy como individuo y qué conexiones hice desde pequeño y qué tanto me empoderaron en mi vida. Entonces acá quiero abrir un poquito el debate de todos ustedes, que también hablemos entre todos. ¿Ustedes creen que uno sí pueda llegar a desarrollar un líder, una persona que no tenga como esas habilidades humanas, desarrollárselas para lograr ser líder? ¿O creen que no? Y Mariana ahí mismo levantó la mano, o sea, Mari, qué nota. Y Johnny, súper, me encanta. Dale, Mari. Y eso. No, yo sí creo totalmente que puedes formar. Sí creo también que vienes con una personalidad y tienes una identidad que puede facilitar o no ese proceso. Pero en mi vida y en lo que veo, ¿no? La gente puede aprender lo que quiera aprender. A uno les va a costar más trabajo, a otros menos. Y si tuviera que meter algo en los 3 puntos que Alejandro mencionaba, diría el aguante a la frustración, ¿no? Una vez que yo reconozco que no sé algo y empiezo y digo lo necesito y empiezo ese proceso, ese periodo de poder aguantar la frustración, de sentirte novato, de sentirte que no lo sabes, de romper con ese ego que menciona Alejandro, de decir, oye, no tengo que saberlo todo, puedo mostrar este lado vulnerable que tengo y no pasa nada, ¿no? Yo creo que cuando logramos esa parte, pues a uno les va a llevar más horas de práctica y a otros menos lograr lo que quieres, formar las habilidades que un líder requiere, etcétera. Pero sí puedes. Nada más que tienes que saber que duele el proceso. O sea, que no siempre es como sencillito. Y aparte de lo que se ha venido mencionando, ¿no? O sea, un aprendizaje requiere un grado de esfuerzo que desgraciadamente en el adulto cuesta un poquito más de trabajo a veces por temas de ego. Súper, me encanta. O sea, para Mari, entonces sí se puede, simplemente puede llevar un tiempo para unos más que otros, ¿cierto? Espérate, Alejo, que Johnny nos dé su comentario y, Perfecto. y dale. Hola, gracias. Bueno, me ha parecido muy interesante lo que Alejandro nos ha compartido. Creo que nos da un panorama muy distinto a lo que comúnmente nosotros manejábamos como liderazgo, que de pronto se puede volver algo emocional, ¿no? De pronto ver que un amigo tuyo, un compañero, tiene, voy a decir así entre comillas, habilidades para mover masas, ya uno como que se emociona, ¿no? Sin embargo, creo que la capacidad a veces de muchas personas que tenemos, digamos, de mover masas, por decirlo así,
no necesariamente significa que yo sea un líder, ¿no? Porque de pronto voy a necesitar la parte de poder gestionar los talentos o las capacidades de aquellas personas que están detrás de mí, que muchas veces nos falta esa capacidad de gestión, ¿no? De todas esas capacidades, todas esas características, ¿no? Entonces, ese cúmulo de emociones, y como bien decía Mariana hace poco, la parte de cómo desarrollar en esas personas esa habilidad también de poder ser, o al menos adquirir habilidades para decir que podemos ser líderes, ¿no? Porque de pronto nos encontramos con personas que son líderes pasivas, ¿no? O yo le digo líderes detrás de bambalinas, es decir, hay alguien que te está moviendo a todas las demás gente, los está motivando, los está incentivando, inyectando fuerza de voluntad y está ahí, pero es alguien que nadie conoce, es decir, nadie lo ve de frente hablando, sino que se está empujando de allí atrás, por decirlo de alguna manera, y para mí eso yo lo considero un líder pasivo, que de pronto hay muchos así, ¿no? Hay muchos así, y uno dice, es que él no puede ser líder porque no le gusta estar frente al público, pero no necesariamente es porque él no puede hacerlo porque no le gusta estar frente al público. De pronto son personas que no les gusta, digamos, en la parte mediática de cuando ya nos ponemos o nos exponemos, ¿no? Al exterior. Entonces, como que esa parte no les agrada. No sé si es exceso ¿cómo diría? No sé si decir de humildad, porque decirlo así, ¿verdad? No sé si sea correcto el término, ¿verdad? Pero me parece que es interesante esta parte. Me gustó eso de Benca, ¿cómo es algo así, verdad? No recuerdo muy bien. Sí, me interesó mucho, pues, de hecho es primera vez que lo escucho. Voy a ir a tu perfil a leer mucho más. Me parece muy interesante. Pero sí, y concuerdo con Mariana, creo que podemos desarrollar habilidades en las personas para ser líderes, y creo que algo muy importante es la que mencionaba, la gestión de nuestras propias emociones, nuestras propias habilidades. Creo que es muy importante. Muchas veces hay personas que consideramos líderes, pero son personas que no se pueden gestionar ellos mismos. O sea, hacia afuera pueden hacer muchas maravillas, pero hacia adentro le falta mucho talento para poder autogestionarse, que en lo personal me parece que un buen líder, y no como, y repito, no un buen líder hacia al que mueve masa, sino un buen líder al que busca, digámoslo así, como generalmente suele ser como algo digamos, muy estandarizado, al que busca que los demás desarrollen sus propias capacidades y que no sean dependientes de alguien, sino que sean dependientes de ellos mismos con deseo de trabajar colaborativamente, ¿verdad? Con deseo de co-crear, de compartir conocimientos, algo así como lo que estamos haciendo en este espacio ahorita, ¿no? Y creo que por ahí para mí iría, pues, más o menos mi compartir, ¿no? De este proceso. Gracias, Johnny. Alejo, dale algo corto porque tenemos varias manitos levantadas para que... Bueno, no, rapidísimo, frente a lo que planteaba Mariana, sí, esa es la capacidad de asombro, pues yo quiero resaltar que las competencias, uno pasa por conocerlas, pero se desarrollan, no se aprenden. Entonces, en ese marco, más desde la perspectiva de que todos tenemos el potencial para desarrollarlas y no que se aprendan. Creo, hace como un año, ¿te acuerdas que te dije? Nosotros estamos desarrollando un proyecto para fortalecer competencias y desarrollarlas no desde el aprendizaje, sino desde las mismas planteamientos de los mismos equipos de trabajo. Segundo, esto frente a lo que dice Johnny, y pues yo no es que esté en desacuerdo ni estoy respondiendo, pues no me las sé todas, pero digamos, hace poco leía un estudio, no me acuerdo dónde salió, no sé si Mackenzie, no sé dónde lo leí, pero que comparaba los líderes introvertidos con los extrovertidos y evidenciaba que cuando habían liderazgos de introvertidos había más posibilidades de innovación, porque cuando los liderazgos son extrovertidos, entonces no dejan participar. Tercero, y en ese mismo marco, pues, digamos, la invitación, y por eso hablo de las competencias NEI, que la primera es el autoconocimiento, tiene que ver con dos cosas. Una, que ahorita se va a requerir más el autoliderazgo, porque con la inteligencia artificial, pues ya no va a haber a quién liderar. Entonces, en ese marco, pues uno tiene que liderarse uno mismo, que es lo que le queda. Y lo segundo, y ya con eso cierro muy rápido, es que el liderazgo depende del contexto. En alguna ocasión estaba trabajando, no voy a decir los nombres ni mucho menos, pero una entidad donde me decían, no, Alejandro, el liderazgo que tú planteas es genial, pero aquí no aplica, porque aquí la gente solo funciona si las mandan. Y me dice, pero ¿cómo puede ser? Pues así es. O sea, si realmente no se puede de otra manera, pues el mejor estilo de liderazgo es el que es más pertinente frente al contexto que hay que liderar. Entonces, con eso cierro y ya cortico. Estás muda. Gracias, Alejo. Cami, tienes la manito levantada hace rato.
Sí, muchas gracias. Pues yo estoy de acuerdo con que se puede desarrollar, ¿cierto? Que es un tema también de aprendizaje, creo que conecto ahí el tema de aprendizaje continuo y es una decisión personal. Considero que cuando hablamos de liderazgo yo tengo que estar comprometido, como decían ahora, a sacrificar, a ese que va a doler, que se siente, ¿cierto? Que tengo que entender cuál es ese feedback continuo que tengo que estar realizando no solamente con mi líder, sino con las personas que tengo para saber en qué temas tengo que estar trabajando, porque aquí hablamos de habilidades o skills pues, blandas, de ese tema del relacionamiento, del trabajo en equipo, de la comunicación. O sea, ser líder depende de muchas cosas, empezando por el tema de la influencia que uno como líder puede llegar, ¿cierto? A generar desde tener claro como esas metodologías y como ir organizando como su estilo, y para eso se necesita un grado de conciencia, ¿cierto? Que muchas veces genera pues ciertos dolores desde esa parte, y adicional a eso todo lo que decía Alejandro, la parte de gestión y la parte también organizacional, que dependiendo de donde sea el líder, pues necesita unos conocimientos técnicos, pero no los tiene que saber todos a profundidad, puede tener en su equipo, saber cómo desarrollar a cada uno de ellos. Yo cierro de pronto con algo, y lo importante es líderes, uno, ser consciente de su liderazgo, y dos, saber que dentro de esa conciencia es desarrollar nuevos líderes. Entonces, para mí eso es fundamental en el tema de liderazgo. Súper, Cami, me gusta tu mirada, súper chévere. Maribel, cuéntanos tu punto de vista. Hola, hola, buen día, ¿se escucha bien? ¿Tienes Ok, algo de gracias. sí, hola. Sí se está escuchando, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, respecto a todo lo que están mencionando acá, yo como que tengo como tres reflexiones particulares. Una, frente a, yo diría, cuáles son las intenciones ocultas, por decirlo así, o no tan ocultas, que hay detrás del liderazgo. Porque una cosa es como la cultura real de la organización y la dinámica en la cual se relacionan las personas para el cumplimiento de los objetivos. Porque a veces decimos unas cosas frente al desarrollo, digamos, de potencialidades en el liderazgo, pero en términos, digamos, concretos, las cosas no son como tan, como lo diría yo, como tan claras. Por ejemplo, una cosa es que la cultura de la organización, en la forma en que actúa, tenga un liderazgo evidente, y otra cosa es, por ejemplo, que queramos desarrollar competencias para nuevas personas. Y ahí viene una cosa que a mí me da como la sensación, no sé si será de inconsistencia, que es, por ejemplo, cuando llegan otros profesionales, yo me pregunto cuáles son los criterios incluso para seleccionar este tipo de talento humano. ¿Sí? O sea, cuáles son esos hilos invisibles que están allí detrás que dicen, estas son las competencias que queremos. Y acá incluso Alejandro mencionó algo que pues, me está haciendo un poquito de ruido, y es obviamente no como llevarlo como a, como diría yo, como a blanco-negro, en que son introvertidos y extrovertidos, porque ya que hay una cantidad de escala de, digamos, como de colores, de tipos de personalidades, que hay gente que somos totalmente distintos, pero yo diría quién está detrás mirando esos talentos increíbles para desarrollarlos de acuerdo a esa diversidad. Porque a veces como que los queremos volver como un serio o en escalera, ¿no? Entonces yo diría quiénes son los que realmente tienen la agudeza como líderes para tener ese banco de talentos. Y por último, pues cómo hacemos entonces a nivel de las empresas para generar sostenibilidad. Porque entonces si hablamos de la sostenibilidad en términos del tiempo, no solamente de los servicios y obviamente productos que ofrecemos, sino en términos de la cultura organizacional con líderes que obviamente no son iguales, ni en serio porque me parecería catastrófico, sino que tenemos esa dinámica diversa en donde cada uno va desarrollando sus talentos y va aportando valor. Eso es lo que quería comentar. Súper, Maribel, muchas gracias. Alejo, te voy a leer dos comentarios que tenemos para que ya cierres como con las respuestas a esto. Entonces, Mónica Henao nos dice, creo que algunas cosas se pueden formar y otras no, porque dependerá de lo que ya viene de fábrica desde el punto de vista cerebral. En cuanto a lo que se puede formar, dependerá de la forma en que se haga. Creo que la falla es creer que dar un curso sobre liderazgo es dejar con resultados líderes, bueno, como resultado líderes. Ahí estoy de acuerdo pues como con Moni. Ese es un proceso más interno que de que yo quiera formarlo como líder. Y Sonia nos dice, desde mi punto de vista, el liderazgo se logra a partir del desarrollo de competencias diversas que sumadas permiten a las personas asumir estos roles para su autogestión o la de sus equipos de trabajo. Bueno, rápido, porque estas son cosas tremendas. Además, habló la sensei Mónica, que tú sabes todo el aprecio y el respeto, admiración que tengo a una de las primeras personas, si no la primera persona que montó una maestría de innovación y
inteligencia artificial en Colombia, en EAFIT, y en segundo lugar, pues todo, yo creo que Mónica es de las personas que más sabe gestión y conocimiento en el país. Por un lado, pero vamos por partes. Primero lo que decía Camilo, de acuerdo, hay una cosa que quiero traer a colación. Sí se requieren las habilidades técnicas para tener, digamos, autoridad, más que, yo no creo mucho en el liderazgo ejemplar. El dar ejemplo permite que uno tenga autoridad para decir esto se hace así o no se hace así, pero el hecho de que yo dé el ejemplo no quiere decir que todos hagan lo mismo. O sea, el que yo tenga la cámara abierta, pues no significa que entonces, pues como yo pongo ese ejemplo, la van a abrir. Pues, digamos, por poner un ejemplo sencillo. Entonces, separar un poco el que uno tenga autoridad de que por esa autoridad ya va a lograr que lo copien, pues sí creo que es importante diferenciar. Pero por lo demás, genial. Segundo, todo lo que planteó, digamos que Maribel, que además fue son bastantes puntos, ¿cierto? Digamos, desde las intenciones ocultas, las agendas ocultas, las diferentes dinámicas, etcétera. Hay algo que es fundamental. Como el mejor liderazgo es el que sea más pertinente a los contextos. Pues se requiere conocer las características. Uno no habla de una cultura ideal. Yo recuerdo que cuando registramos el modelo nacional en 2016, la versión 2016, no tenía ni 3 meses registrado, y cuando conocemos todo lo que viene de la dinámica espiral, modelo cultural evolutivo, y también conocía la luz, etcétera, entonces descubrimos que, oiga, primero no hay una cultura única ni ideal, es un agregado multicultural, de predominancias multiculturales en la organización, porque cada persona tiene a su vez unas predominancias y unos paradigmas culturales que lo mueven. Entonces, no se trata de transformar la cultura, eso para mí es un cuentazo, se trata de gestionar la cultura que hay. Y por lo mismo hay que conocerla, y ya cuando uno la conoce, pues puede co-crear, pero como les digo, depende del contexto, porque habrán liderazgos que no apliquen, pues porque digamos, la predominancia agregada y sistémica multicultural no permite que se maneje de otra manera. En cuanto a lo que dice la sensei Mónica, pues clarísimo. Eso es parte de la línea base, o sea, digamos cuáles son, y ahorita tengo muy metido en la cabeza el libro de la dopamina, hasta qué punto son los elementos frente a los que uno está abierto para aprendizaje y cuáles no, y ya está cerrado, y no le permite, por un lado, pues contrastar. Yo hablaba de los 3 elementos del aprendizaje, y el contraste implica conocer, que eso es, digamos, muy desde la formación, conocer, digamos, referentes. Pero el desarrollarlo implica los otros 2 puntos, que sea significativo para mí, que me importe, y en segundo lugar, pues que lo haga mediante el desarrollo de un proyecto, aprendizaje por proyectos, pero por lo demás, pues, sí, uno no sale un líder de un curso de liderazgo, eso, una cosa es formación, otra cosa es desarrollo. Y por último, en cuanto a lo que plantea Sonia, ¿cierto? Hay una cosa es la autogestión, claramente, que tiene que ver con el autoliderazgo, si se quiere. Pues, como decía al principio, pues la gestión implica el liderazgo y una metodología, por decirlo así. Yo los invito a que miren no los papers, pero las publicaciones. Y también es muy importante que las personas se conozcan para partir de esa línea base, y ahí viene la segunda competencia neurálica ignorada, que es el reconocimiento del otro como par. Cuando yo ya empiezo a trabajar con pares, porque no tengo el problema de reconocer mis falencias por un lado, y no sentir que si no me valoran o si no tengo el ego subido, si no demuestro lo que no soy, entonces pues no va a avanzar, pues porque ya tengo claro que puedo ser yo mismo con mis luces y sombras en un equipo donde vamos a complementarnos para lograr un propósito. Cuando uno habla de colaboradores, son personas que laboran en común con un propósito en común que ojalá haya sido co-creado, no es que regale el trabajo. Entonces, pues, digamos, mis reflexiones frente a lo que están planteando, pues esas serían, Cata, y yo no sé, esto da para muchos debates, pero pues para hacerlo rápido, en esta comunidad de práctica, esa era la expresión, comunidad de práctica. Muchas gracias, Cata. Alejo, mil gracias por compartir, muchas gracias a todos por su tiempo, por su participación, por su disposición. Estos espacios quedan grabados y posterior lo publicamos en nuestro canal de YouTube o de Spotify para que entre todos sigamos fortaleciendo y nutriendo como esta comunidad y estos encuentros de saberes que son muy valiosos para todos y nos enriquecen. Tenemos una programación, esa programación ya está activa hasta julio, finalizando julio, entonces súper rico que miren los temas que les interesan y empiecen a agendar esos espacios de conversación. Gracias, seguimos en contacto entonces. Un abrazo para todos. Chao, muchas gracias, saludos, se cuidan por favor, que estén muy bien.
Chao, chao. Este podcast fue grabado en vivo en las sesiones semanales de conversación entre los miembros de la comunidad Learning Latam y fue posible gracias al equipo de Learning TIC y Coideas, que está integrado por Daniel Pozo, Diego Alejandro Román y Jorge González, bajo la conducción de Carolina Pozo y Catalina Trujillo. A ustedes que nos acompañan y escuchan, muchas gracias.